A ver, ¿quién no se ha enfrentado alguna vez a un test de trabajo y ha pensado, ¿pero esto qué es? ¿Ciencia o brujería? Pues mira, hoy vamos a abrir esa famosa caja negra. Vamos a desmitificar de una vez por todas qué son y, sobre todo, qué miden realmente esas evaluaciones psicológicas en los procesos de selección. Venga, para empezar, lanza una pregunta, un pequeño acertijo. ¿Qué pueden tener en común una mancha de tinta, una ficha de dominó y un futuro puesto de trabajo? Suena raro, ¿verdad? Pues la respuesta es la clave para entender cómo las empresas toman una de sus decisiones más, pero que más, importantes. Pues la respuesta es que todos son instrumentos, herramientas diseñadas para una única y crucial decisión: a quién contratar. Y ojo, no hablamos de rituales extraños ni de adivinación, para nada. Hablamos de herramientas con una base científica, creadas específicamente para medir, pues eso, características psicológicas muy concretas. Y esto nos lleva de cabeza a nuestra primera sección, el costo del error. Porque al final, todo este montaje, todo este proceso, en el fondo se ha construido para una sola cosa: evitar las consecuencias, a veces desastrosas, de una mala contratación. Es que, a ver, contratar a la ligera por el método de ensayo y error es una receta para el desastre. Significa tirar por la borda tiempo, dinero, recursos y encima te arriesgas a que el rendimiento del equipo se vaya a pique. Así que, lógicamente, las organizaciones intentan minimizar ese riesgo como sea. Porque lo que está en juego es algo importantísimo, es lo que se llama el capital humano, que no es otra cosa que el pack completo, las competencias, las habilidades, la creatividad de una persona. Pero lo más increíble de este activo es que es el único que no se deprecia, al contrario, con experiencia y formación, su valor no para de crecer. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se evita ese error? ¿Cómo se da con la persona adecuada? Bueno, pues para eso vamos a ver cómo es el proceso ideal. Y un aviso importante desde ya: esto va mucho, pero mucho más allá de simplemente pasar un test. Un proceso de selección serio, de los que están bien hechos y dirigidos por psicólogos, sigue varios pasos. No es llegar y besar al santo. Primero hay una entrevista en profundidad. Luego, y solo luego, viene la famosa batería de pruebas. Con toda esa información, un experto analiza los perfiles y crea una lista corta de finalistas. Y ya, esos finalistas pasan a las entrevistas finales con la empresa. Como se ve, el test es solo una pieza más del puzzle, no es el puzzle entero. Y esa primera entrevista con el psicólogo es clave. No es una charla de café, es un primer filtro súper importante. Sirve para ver si lo que pone en el currículum es real, para evaluar cómo se comunica la persona, cómo maneja las ideas, si tiene capacidad de autocrítica. E incluso, fíjate, para observar cómo gestiona el estrés y la ansiedad de estar siendo evaluada. Y en todo este proceso, los evaluadores tienen el ojo puesto en dos cosas que suenan parecido pero no son lo mismo: aptitud con P y capacidad con C. La aptitud es, digamos, el potencial en bruto, esa facilidad natural para aprender algo. En cambio, la capacidad es lo que ya se sabe hacer, la habilidad que ya se tiene desarrollada. Las dos son cruciales, pero es fundamental distinguirlas. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a meternos de lleno en el mundo de los tests. Entramos en la sección que hemos llamado la caja de herramientas. Y me gusta esta idea porque hay que pensar en los tests no como una única llave maestra, sino como eso, como un maletín lleno de herramientas muy especializadas. Justo por eso los especialistas no usan un solo test, sino lo que llaman una batería de tests. El objetivo es doble y muy listo. Por un lado, consiguen una foto mucho más completa de la persona, desde diferentes ángulos. Y por otro, y esto es muy importante, evitan que alguien que ya se conozca un test de memoria pueda, digamos, engañar al sistema. Con varios tests es casi imposible. Venga, abrimos el primer compartimento de la caja. ¿Qué hay? Los test de inteligencia. Su misión es medir el razonamiento abstracto, la capacidad para resolver problemas. Los clásicos aquí son el test de dominó, las famosas matrices progresivas de Raven o algunas subpruebas del WISE, que es la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. Pasamos a la segunda herramienta, los cuestionarios de personalidad. Aquí lo que se busca es medir rasgos más estables, las tendencias de comportamiento, de una forma muy objetiva. Ejemplos típicos pues son el 16PF, que como su nombre indica, mide 16 factores de la personalidad, el modelo DISC, que se centra mucho en el comportamiento observable, o el famosísimo de los 5 grandes, que ahora en un momentito lo vemos en detalle. Y llegamos a la tercera categoría, la que quizá tiene más fama de misteriosa, los tests proyectivos. La idea aquí es diferente. Se usan estímulos ambiguos, como la típica mancha de tinta, por ejemplo, o una serie de colores, para que la persona proyecte, sin darse cuenta, aspectos más profundos, más inconscientes de su personalidad. El de Rorschach es el rey, el más conocido, pero también están el Zülliger o el test de los colores de Lusher, por ejemplo. Claro, todo esto puede sonar un poco abstracto. Así que, para que se entienda mejor, en la siguiente sección vamos a hacer justo eso.
poner un par de estas pruebas bajo la lupa y ver en la práctica qué es lo que miden. Empecemos por el test de dominó, el D70. Este es un test de inteligencia pura y dura. El reto es simple, te ponen series de fichas de dominó y tienes que pillar la lógica que siguen, y todo con el cronómetro en marcha. Lo que mide en esencia es la capacidad para descubrir reglas y aplicarlas, un indicador bastante fiable de lo que llamamos el coeficiente intelectual. Y ahora vamos con uno de los pesos pesados de los modelos de personalidad, los 5 grandes, también conocido por sus siglas en inglés, Ocean. Es un modelo que evalúa 5 dimensiones principales. Está la apertura a nuevas experiencias, la responsabilidad, que es básicamente la autodisciplina y lo fiable que es una persona, la extraversión, la energía social, la amabilidad, que es la capacidad de cooperar, el espíritu de equipo, y finalmente el neuroticismo, que tiene que ver con la estabilidad emocional, con cómo se gestiona el estrés. Perfecto, ya hemos abierto la caja de herramientas y hemos cotilleado dentro. Así que llegamos a la parte final. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer un resumen con las ideas más importantes que sirvan tanto para las empresas como para cualquier persona que se vaya a enfrentar a uno de estos procesos. Esta cita la verdad es que lo resume de una forma brillante. Lo que de verdad diferencia a una empresa de éxito son las personas. Su entusiasmo, su creatividad, su motivación. Todo lo demás al final se puede imitar, comprar o copiar. Pero las personas no. Por eso dar con la gente adecuada es, sin duda, la ventaja competitiva definitiva. Y para ir terminando, un consejo final. Es algo muy práctico pero absolutamente fundamental y viene directo de la fuente original. El currículum es en realidad la primera prueba de todas. Tiene que estar impecable, bien escrito y, por supuesto, decir la verdad. Un simple error de ortografía, una falta, envía una señal malísima antes siquiera de haber dicho hola. No hay que olvidarlo, es la primera carta de presentación. Y cerramos ya con una reflexión final. Ahora que hemos visto un poco la ciencia que hay detrás de todo este proceso, la pregunta es, ¿cómo puede una persona prepararse mejor para mostrar todo su potencial la próxima vez que tenga una oportunidad? Es una buena pregunta para pensar en ello. Ahí queda. Muchísimas gracias por la atención.